próxima semana que hay en seminario, pero el 23. El 23 yo no puedo, de modo que la vamos a dar, la correspondiente, la daremos el viernes de esta semana, el viernes 12. No es que no voy a dar conferencia el 23, es que voy a dar otra. Es que tengo que dar una conferencia inaugural de una serie sobre el 98, sobre el centenario del 98, que organiza el Colegio Libre de Méritos en el Banco de Bilbao, Vizcaya. Y como es la conferencia inaugural y es un poco, pues no puedo cambiarla, porque tengo que empezar yo. De modo que la conferencia que debía ser el 23 será el 12, para no separar tanto de otro modo, ¿no? Que tomen nota si quieren. Habíamos terminado el año hablando de la situación que se produce en España. Recuerden ustedes en el siglo XVIII, recuerden ustedes que había una impresión, en cierto modo, de disminución, en cierto modo de un cierto acabamiento. Se había organizado, y esto es sorprendente, un recrudecimiento de la leyenda negra que había tenido su florecimiento en el siglo XVI, en la época en que España estaba en todas partes y con una potencia muy grande. Y en el XVIII no parece tan explicable, porque España ha quedado relativamente reducida. Después de la Guerra de Sucesión ha tenido pérdidas, ha perdido definitivamente los Países Bajos, también los territorios de Italia, que ya no quedan en la corona española. Es además una época particularmente pacífica. El siglo XVIII, lo he dicho muchas veces, es un siglo blanco. Es un siglo en el cual no hay revoluciones, ni persecuciones, ni guerras civiles, ni nada parecido. Cuando termina la Guerra de Sucesión, que fue una guerra principalmente dinástica y europea, el 1713 hasta 1808, casi un siglo completo, es la época más apacible de toda la historia de España, sin duda ninguna. España, en cierto modo, ha aceptado esto, ha aceptado, diríamos, una cierta reducción de lo que era, de sus pretensiones. Hay una actitud de poner orden en la casa, de restablecer una prosperidad que en parte se había perdido en los últimos decenios del siglo XVII, quiero decir. Es decir, el XVIII es un siglo de ajuste de cuentas y de aceptación de una cierta reducción. Circula mucho la expresión de que España en el siglo XVIII era una potencia de segundo orden. Esto es absurdo. Era una segunda potencia, que es otra cosa distinta, o por supuesto de primer orden, de primerísimo orden, ligeramente inferior en un aspecto a Francia y en otro aspecto a Inglaterra. Nada más. Y en cambio esto estaba compensado por una magnitud que no tenía ninguna de estas naciones. Porque naturalmente España era la monarquía española, era la monarquía en los dos hemisferios, con unos territorios, con una extensión, no solamente América, es que eran las Filipinas y las islas del Pacífico. Era algo, y esto es precisamente, yo creo, la razón de ese reverdecimiento de la leyenda negra, porque lo que representaba España entonces era una cierta inercia, la inercia de su masa, de su enorme masa. Era una inercia que precisamente de un modo no combativo, porque no tiene una actitud combativa, representa en cierto modo un obstáculo para el espíritu revolucionario que se está produciendo en Europa, muy principalmente en Francia, y que, por cierto, había previsto de una manera perspicaz Leibniz en los primeros años del siglo, hacia 1704 o 6, habla del espíritu de revolución que se está engendrando en Europa. Lo vio con una perspicacia increíble. Y esta especie de obstáculo que casi involuntariamente, casi simplemente por su masa,
por su inercia, opone España, esto es lo que provoca una irritación, una hostilidad que es muy visible. Es evidente, por ejemplo, que muy particularmente los llamados filósofos, los ilustrados españoles, muy especialmente el grupo de los enciclopedistas, tiene una manifiesta hostilidad a España por esta razón y porque representa una vigencia sólida del cristianismo y tienen, en su gran mayoría, tienen una actitud muy antirreligiosa, muy profundamente antirreligiosa, casi todos ellos. En cambio, en España no ocurre esto. En España, la ilustración española, que es menos brillante que la francesa y sobre todo tuvo mucha menos buena prensa, mucha menos difusión, es de una calidad muy alta. Es decir, ahora nos sorprende cuando vemos a los ilustrados españoles que eran relativamente modestos, que no eran en general muy brillantes, nos sorprende su acierto. Es decir, si se lee, por ejemplo, a Feijóo, o se lee a Mayans, bueno, por supuesto, al padre Isla, o a Cadalso, o a Masdeu, o al padre Juan Andrés, o a Moratín, al final del siglo, realmente sorprende el acierto que tenían. Eran veraces, mantienen una actitud moral muy importante, ¿no? Por ejemplo, Jovellanos, que es quizá la figura más limpia, la figura más pura de la época, algo realmente extraordinario. Él se opone, por ejemplo, ve con hostilidad la Revolución Francesa, pero en nombre de la libertad, porque cree que va a acabar con la libertad, que es lo que hizo. Por supuesto. Es decir, no es desde una actitud, diríamos, reaccionaria, lo contrario. Es que ve en peligro la libertad. Mantenían en conjunto una actitud religiosa crítica. Por ejemplo, la mayor parte de ellos pues ven con muy malos ojos la Inquisición y están deseando, por ejemplo, Jovellanos, por supuesto, su supresión, pero precisamente por espíritu profundamente religioso, verdaderamente religioso. Cuando leemos a estos hombres nos parecen como una especie de cristianos preconciliares, a lo que más se parecen. Sumamente, piensen ustedes, por ejemplo, evidentemente en Feijóo, en Jovellanos, son los casos, los ejemplos quizá más puros. Por otra parte, les decía a ustedes, hay una cierta aceptación de que España está un poco reducida. La influencia francesa es grande por dos razones. La segunda, porque es la menos importante, es por la dinastía, porque los reyes son de la Casa de Borbón y tienen una relación muy estrecha con Francia y por tanto, con los Luises, ¿no? Tercero y luego 14 y luego 15. Pero la razón principal es que Francia es el país que entonces influye más en Europa. La mayor parte de las cosas que parecen francesas, que se toman como francesas, eran europeas. Lo que pasa es que en Francia se hacían quizá un poco antes y con más brillo, y se difundían más. Hay un hecho que es muy notable, que es la difusión del francés, por ejemplo, como lengua de comunicación internacional. El latín ya está dejando de usarse como lengua de cultura, como lengua internacional, hasta el siglo XVII todavía. Los libros de carácter intelectual se escribían o en latín directamente o en las lenguas propias de los autores de los diferentes países, pero cuando se traducían, normalmente se traducían al latín, no a otras lenguas, no a las otras lenguas europeas. En cambio, en el siglo XVIII ya no. En el siglo XVIII no se traduce al latín en general. Quizá el último caso de hacer una serie paralela es Wolf, discípulo de Leibniz. Wolf escribe una serie de libros en una versión alemana y en una versión latina. Pero normalmente los libros que no se escriben en francés circulan en Europa en francés. Por ejemplo, la enorme influencia de Locke, que fue muy grande, una influencia muy grande, no fue tanto en inglés. El inglés no se leía demasiado todavía. Pero la traducción de Pierre Coste es la que circuló realmente en Europa. Y casi todo el mundo leyó a Locke
en francés. Y entonces, piensen, por ejemplo, que Leibniz escribe su obra o en latín o en francés, no en alemán. El primer gran filósofo que escribe en alemán normalmente es Kant, pero Kant es naturalmente en la segunda mitad del siglo. Por tanto, esa influencia no es propiamente una influencia francesa, sino que Francia es el país que tiene más difusión. La lengua se ha generalizado, se ha difundido mucho, se ha convertido en lengua de cultura. Se publican obras, por ejemplo, la enciclopedia, que es una obra que está en todas partes y circula enormemente. Y antes, bueno, el diccionario, el fantástico diccionario, es una obra increíble. Yo lo tengo, lo encontré hace muchísimos años. Y lo tengo, es una obra inmensa, el Dictionnaire historique écriture de Pierre Bayle. Es una obra publicada hacia 1700, me parece que la primera edición es de 1702, me parece. Yo tengo la del 6 o algo así. Son 3 enormes volúmenes de una erudición de la cual no tenemos ni idea. Son volúmenes enormes, el texto está impreso en el centro y después tiene notas marginales, unas notas marginales. Pero esas notas llevan notas, a su vez, que están al pie de página. Y es una cosa realmente increíble, ¿no? Esta obra tuvo mucha difusión también, porque había ese tipo de eruditos como ya no existen, pero que en el siglo XVIII son realmente muy, muy curiosos, muy interesantes. Y estos escribían o en latín o en francés. Eran las dos formas de difusión. Les decía a ustedes que España reduce un poco sus pretensiones. Ha perdido sus territorios europeos, Flandes e Italia, está poniendo en orden la casa, está procurando que vuelva la prosperidad y lo consigue. La población española aumenta rápidamente en el siglo XVIII. Hay un aumento de población enorme y la población era el signo de la prosperidad y de la riqueza. Ahora no, ahora se piensa que hay que producir mucho de todo, bicicletas, petróleo, carbón, acero, televisores, todo menos personas. Esto parece una calamidad. Yo lo dudo mucho, no es que sea del siglo XVIII, pero quizá tenían más razón entonces, ¿no? Ya sabes que Pierre Chonu, el historiador francés, considera que los países han alcanzado un nivel de poder funcionar cuando llegaron a 40 habitantes por kilómetro cuadrado, que no tenía nadie en Europa en el siglo XVIII. Ahora las ideas se han cambiado en parte por la influencia de Balthus, en el cual ya nadie cree, pero su influjo sigue vivo. Hay muchos muertos que siguen vivos, ¿no? Es muy curioso. Pero lo que ocurre también en España es que aunque su realidad, su magnitud, su realidad y en definitiva su poder ha disminuido poco, las cosas en el fondo siguen bastante parecidas a como eran antes. Sin embargo, se ha producido una impresión de pérdida y de cierta inferioridad. Esto es muy importante, creo que es más importante que la realidad. Algunos de ustedes probablemente han visto un libro que yo publiqué hace muchos años ya, el año 63, se ha reeditado luego, pero la primera edición es La España posible en tiempo de Carlos III. Es un libro que creo que muestra muchas cosas, porque va muy a fuentes directas y a ver cómo eran las cosas en España, especialmente hacia 1760-90 aproximadamente. Y se ha producido una actitud que en principio parece sana, una actitud de modestia. Los españoles tienen una actitud de modestia que a mí me parece bien, pero unida a una conciencia un poco excesiva de inferioridad. Es decir, la mayor parte de los españoles están penetrados de la idea de que no son como los europeos de Francia, Inglaterra, todavía Alemania no cuenta tanto, están entrando en juego. Prusia y Rusia han hecho su entrada en escena muy activamente, pero todavía son un poco la periferia, ¿no? Pero Francia e Inglaterra sí, son evidentemente, están en muchas cosas por delante, y esto lo viven la mayor parte de los españoles
quizá con excesiva modestia, salvo los apologistas. Los apologistas que creen que los españoles son siempre lo mejor y que todo lo demás no vale la pena, y afirman de una manera bastante irresponsable todo lo español, lo bueno y lo malo y lo regular, con desdén incluso de cosas mucho más importantes, ¿no? De modo que esto es una actitud evidentemente viciosa y peligrosa. Pero la situación en conjunto es de gran prosperidad. El siglo XVIII es un siglo... los reyes de la Casa de Borbón, especialmente hasta Carlos III, tuvieron un fantástico acierto en la selección de gobernantes. Y realmente es el país, la época en que España ha estado mejor regida, mejor administrada, con mayor eficacia. Esto es evidente. Luego ocurre nada menos que lo siguiente. La muerte de Carlos III en 1788 va seguida inmediatamente por la Revolución Francesa, al año siguiente. Claro. Entonces ustedes imaginen, la Revolución Francesa es la gran crisis de las vigencias del siglo XVIII. Es el hundimiento de lo que se llamaba el antiguo régimen. La monarquía absoluta, que en España era una monarquía muy razonable y con consejos y con normas, nada arbitraria, pero la monarquía no solamente es destruida en Francia, sino que los reyes son decapitados, lo cual produjo un inmenso escándalo. Se produce un espíritu revolucionario al cual sigue el terror. Cuando esto llega al extremo, hay una reacción contraria a ese terror de la Convención de Robespierre, por ejemplo, pero entonces viene Bonaparte, que después se convertirá en Napoleón y el imperio, un imperio militar que invade toda Europa, casi toda. Es decir, la situación es enormemente difícil. Y ha coincidido este enorme trastorno europeo centrado en Francia, ha coincidido con la muerte de un rey inteligente y sobre todo enormemente prudente y hábil, que era Carlos III. Carlos IV era un hombre evidentemente inferior, con poca personalidad, que se puso en manos de Godoy. Godoy no estaba tan mal como se dice, ni mucho menos, pero en fin, era inmoral, era corrupto, era ambicioso. En fin, esto es evidente. No fue violento ni fue cruel, tuvo un poder enorme y usó de él con bastante moderación, siguió protegiendo la Ilustración, lo mismo que habían hecho sus antecesores. El historiador Carlos Seco Serrano, que es excelente, tiene una idea bastante parecida a la que tengo yo de Godoy y en conjunto relativamente favorable, ¿no? Pero en fin, evidentemente abusó del poder, usurpó en cierto modo el poder que tenían los reyes con arreglo a las normas, con arreglo a la Constitución no escrita que existía, de la cual habla, por ejemplo, Jovellanos, antes de la Constitución de Cádiz, habla de la Constitución de España. Cuando cayó Godoy el año 1808, los enemigos hablan de la arbitrariedad o el poder arbitrario, es como llaman al poder de Godoy. Es decir, el gran reproche era no haberse ajustado a las normas que eran vigentes en la monarquía anterior, hasta el reinado de Carlos IV. Esto, como ven ustedes, supone un gran trastorno y esto, naturalmente, termina con la invasión francesa. La invasión francesa de 1808 significa el final de en realidad el siglo XVIII socialmente termina en 1808. Es cuando termina. Si ustedes leen, por ejemplo, es un delicioso pequeño libro, El sombrero de tres picos, de Alarcón, ocurre en los primeros años del siglo XVIII, antes de la invasión francesa, y es un cuadro de lo que era la vida cotidiana en Andalucía, pero en fin, no con grandes diferencias en los demás sitios, de la España del siglo XVIII, que aparece naturalmente de modo brillante, muy anterior, en las cartas marruecas, por ejemplo, de Cadalso, libro delicioso, que yo no comprendo cómo los españoles lo leen tampoco, porque aparte de que es un libro conmovedor e enormemente inteligente, es un libro delicioso y divertidísimo.
De modo que me extraña siempre mucho que ese libro no esté en todas las manos, que no lo lea todo el mundo. Pero en el año 8 sí, el año 8 se produce la invasión francesa, que fue un desastre, que fue una decepción. Se contaba con Francia, se creía que había una amistad con ella, y las tropas de Napoleón entran como amigas y ocupan el país, se llevan a la familia real se porta de una manera muy indigna y sin ningún valor. Las instituciones del Estado, todas ellas, tienen una especie de colapso general. España queda invadida y abandonada y en cierto modo huérfana. Carlos IV y su hijo ninguno de ellos tiene dignidad, están peleándose entre sí, además en cautiverio en Francia. Y entonces ocurre algo que en España de vez en cuando sucede, y es un tremendo rebrote de vitalidad. La guerra de la independencia significó una reacción de una fuerza, de una unidad del país entero. Nunca España ha estado tan unida como en el siglo XVIII. Nunca España se ha comportado más como una nación unitaria, diversa, con diversidades internas, que en el siglo XVIII. Y esto aparece en la Guerra de la Independencia, que es un esfuerzo total, un esfuerzo del país entero, de resistir a ese invasor todopoderoso que dominaba países, que ocupaba ciudades enteras en 24 horas, frente a la resistencia increíble, a veces cruel, feroz, de los españoles en todas partes. Es decir, si se pudiera medir la energía desplegada por un pueblo, si hubiera algún tipo de unidad para medir esto, se vería que la energía desplegada por los españoles en la Guerra de la Independencia es algo realmente inverosímil. Y esto dura 6 años. 6 años. De 1808 a 1814. Con el país ocupado, con el rey, el hermano de Napoleón, José I, puesto como rey precariamente en Madrid, con una resistencia completa. Mientras se organizan las Cortes de Cádiz en la España invadida, en 1810, ahí refugiadas en un rincón que no está ocupado. Y se está haciendo una nueva constitución y una nueva estructura del país. Es algo del país, no olviden ustedes que del país y los americanos, que forman parte, que son también diputados. Los diputados los que firman el año 12 la Constitución de Cádiz están en el mayor desorden, mezclados, españoles y americanos todos, como una unidad que existía todavía, porque todavía existían las Españas, todavía existía eso que era la monarquía en los dos hemisferios. Esta es la situación, como ven ustedes. Hay, por tanto, es decir, resulta que cuando parecía que todo estaba perdido, cuando realmente ha venido el desastre, el diluvio universal en forma de invasión francesa, resulta que la vieja España renace y parece que no ha muerto. Y parece que sigue con una vitalidad que fue lo que en cierto modo captó la imaginación de los europeos. Y hubo una sorpresa y una especie de asombro mientras los demás países se entregaban a Napoleón uno tras otro. Inglaterra no, pero Inglaterra en gran parte por el canal que la defendía, ¿no? Nunca consiguió desembarcar Napoleón, pero los demás países sí. En Rusia sí, en Rusia también pero claro, es inmenso, allí fue el territorio y el frío y el invierno, la penetración en Rusia, que fue naturalmente simultáneamente en España y en Rusia es donde Napoleón se destruye. Esto, evidentemente, es un fenómeno que habría que explicar. Lo que ocurre desde el punto de vista interno es también muy inquietante, porque esa reacción contra la invasión francesa se hace por motivos muy distintos. Mientras, por ejemplo, hay un hombre lúcido, libre, que es Jovellanos,
que resiste todas las tentaciones, que acababa de salir de la prisión donde lo habían tenido 7 años en prisión, y sin embargo resiste los halagos, lo quieren nombrar cualquier cosa, darle los nombramientos más altos, los invasores franceses, y lo rechaza. Lo rechaza en nombre de la nación española como tal, y de su constitución, y de la libertad de los españoles. Es decir, no olviden ustedes que los ilustrados españoles veían con buenos ojos muchas cosas de Francia, y les parecían bien. Incluso lo que representaba Francia y la invasión francesa les parecía en alguna medida deseable. Sí, pero no en forma de imposición, no en forma de invasión. Creían que los españoles debían, por su propio pie y por su voluntad, hacer algunas transformaciones que podrían incluso parecerse algo a las de Francia, pero no ser invadidos y dominados e impuestos. Pero había eso, pero había por otra parte el fanatismo. Había la gente más reaccionaria, la gente que lo que quería era el apego a lo más rancio, que les parecía mal de Francia todo, no la revolución, ni la decapitación de los reyes, ni la invasión de Napoleón, sino todo lo que era cultura, ilustración, una cierta apertura. Es decir, hay un equívoco, como ven ustedes, en esa resistencia española fantástica, fantástica, heroica, a la invasión francesa, hay un equívoco. Un equívoco que se va a manifestar tan pronto como termine. Y esto es lo que quizá no se ve con toda claridad. Ustedes piensen, la invasión francesa fue un desastre en muchos sentidos. El país quedó medio destruido. Los franceses destruyeron una cantidad de obras de arte increíbles, aparte de las que se llevaron, que fueron las que tuvieron más suerte, pero fueron muchas. El tesoro artístico español ha pasado por tres calamidades. La francesada, la desamortización de Mendizábal, que fue desastrosa, aunque la intención no era mala, y la guerra civil. Cuando uno ve la enorme cantidad de riqueza artística de España después de esas tres destrucciones, piensa uno cuánto había, porque cuánto queda. Por fortuna queda mucho, pero después de esas tres inmensas pérdidas. Pero les decía a ustedes que lo grave es que se empieza a engendrar la discordia. Ustedes saben que se ha hablado mucho, demasiado y mal, de las dos Españas. Nunca ha habido dos Españas. Nunca. Hasta este momento. Entonces sí. Entonces se produce una discordia. Por primera vez. Luchas ha habido siempre, en todas partes, y en España menos que en otros sitios. Pero la discordia es otra cosa. La discordia es no querer convivir. La gente puede discrepar, puede luchar, puede pelearse en cierta medida, pero conviviendo, dispuestos a convivir. La discordia consiste en que una parte de un país no quiere convivir con el resto. O dos fracciones del país no quieren convivir. Y esto es el fenómeno destructor y desastroso. Y esto se produce por primera vez entonces. Por primera vez en la historia de España. Pero Fernando VII lo primero que hace es abolir la Constitución de Cádiz, encarcelar a los diputados que le han mantenido la corona y que han defendido a España y que han establecido una Constitución que se dice que era en cierto modo imitativa de la Constitución de la República Francesa, la primera, todavía, no de la República, todavía monárquica, la de 1791. Y es cierto, pero también invocan la tradición constitucional de Castilla y de Aragón de la Edad Media. Martínez Marina, por ejemplo, tiene un conocimiento y una devoción por esta tradición constitucional de la Edad Media española en Castilla y en Aragón. Y era verdad, porque España es un país muy reacio a las rupturas. Es un país, muchas veces lo he dicho, es un país en el cual cuando llega el Renacimiento se introducen los metros italianos, el endecasílabo y el soneto, sí, pero se siguen escribiendo romances. Y aparece el humanismo y la literatura renacentista. Pero sigue habiendo escolástica y hay un resurgimiento de la escolástica
entre Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, hasta ya entrado el siglo XVII. Y cuando aparece el estilo del Renacimiento, se sigue haciendo edificios góticos, como la Catedral de Segovia, por ejemplo. Es decir, se añade lo nuevo sin abandonar lo antiguo. Y eso fue precisamente la actitud sincera de los constituyentes de Cádiz. Tratan de empalmar con la tradición constitucional española desde la Edad Media y toman elementos de la Constitución de la monarquía, todavía la monarquía francesa de 1791, lo que representaba Mirabeau, por ejemplo, en Francia, ¿no? Pero claro, la imposición de un absolutismo que no era el absolutismo de los reyes del siglo XVIII, que era razonable y razonado y dependiente de los consejos y de las normas, sino es un absolutismo impositivo, fuera de tiempo, opresor, y entonces produce una reacción liberal contraria a este espíritu, también muy desenfrenada en gran parte, hay que darse cuenta de ello también. Y entonces se produce la escisión, se produce una discordia y va a empezar un periodo de luchas internas en España que no habían existido antes. Había habido momentos de perturbación, en general muy breves. Ustedes piensen que, por ejemplo, las comunidades, las famosas comunidades, duran muy poco. Eso es un periodo de perturbación que acaba pronto. El estado de oposición casi constante, de discordia, esto ocupa el reinado de Fernando VII hasta el año 1833 y deja las semillas de la misma actitud que van a continuar en las guerras carlistas. Es decir, hasta 1839 sigue la lucha, ahora en forma de guerra realmente llena de heroísmo, pero de crueldad, de absurdo, de disparate. Es curioso esta época, que es la época romántica. Hay un derroche en España de valor personal. Cuando uno ve la historia, o simplemente, que es la mejor historia, es la de los episodios nacionales de Galdós, se ve el derroche de valor personal, de sacrificio, a que se entregan muchos españoles. En general, bastante demencialmente. En general es un heroísmo mal aplicado, injustificado, destructor, negativo. Y esto va a durar, por lo pronto, hasta 1840 aproximadamente. Las cosas luego empiezan a encauzarse. Piensen ustedes, por ejemplo, que cuando muere Fernando VII, hasta entre 1808 y 1833, que es un cuarto de siglo, España había estado muy aislada, primero por la guerra, después por el absolutismo y las persecuciones constantes de la época de Fernando VII. Cuando vuelven los emigrados, que habían sido muchos, sobre todo después del 23, entonces es cuando empieza, por ejemplo, el romanticismo público, el romanticismo. Yo creo que España fue romántica desde muy pronto. España tenía una actitud romántica. Las cotas de Cádiz son típicamente románticas. Galdós ve, por ejemplo, el año 1808 en Bailén, ve ya el romanticismo en Andalucía. Pero no era público, y las obras románticas se publican justo después de la muerte de Fernando VII. Entre 1834 y 1844, entre la Conjuración de Venecia de Martina de la Rosa y don Juan Tenorio de Zorrilla, están las obras capitales del romanticismo español. Tardíamente, desde el punto de vista del nivel europeo, un poco tardíamente. Pero la vida social y la vida personal, sobre todo la vida individual, era ya romántica, lo había sido al mismo tiempo que en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania. Y entonces, a partir de ese momento, la vida española adquiere una cierta normalidad. Ya no hay luchas permanentes, no hay guerras civiles, luego volverá a haber otra,
ese año 70 y tantos, pero durante bastante tiempo no. Ahora hay una inestabilidad, hay los pronunciamientos que consistían en que cuando estaban descontentos, y siempre está descontento del gobierno, pues había siempre un general que daba el grito, era la expresión, y creía que la opinión estaba detrás de él y trataba de derribar al gobierno y sustituirlo. Entonces el gobierno mandaba fuerzas contra el general sublevado, el general que había pronunciado, y unas veces triunfaba el pronunciante y otras veces era derrotado. Bueno, y todo el reinado de Isabel II es una serie de pronunciamientos cuya importancia se exagera, porque por debajo de ellos la vida seguía transcurriendo con bastante normalidad. Y, por ejemplo, el año 1860 es un año de bastante equilibrio y eficacia. Si ustedes leen, por ejemplo, los episodios de Galdós, verán ustedes cómo la guerra con Marruecos de 1860, que está muy bien vista en Galdós, él encuentra que había un general enormemente capaz y competente, que era O'Donnell, y generales de gran valor y gran eficacia también, como Prim, por ejemplo, ¿no? Y un talento considerable también diplomático de tratar con la población de Marruecos, con los moros y con los judíos existentes allí. Y fue un ejército, diríamos, un ejército europeo en el buen sentido de la palabra, eficaz. No sé, que representó una especie de recuperación de la conciencia de importancia y de dignidad de España. Hay unos cuantos años, o piensen ustedes luego en Méndez Núñez y en la Numancia, y hay unos cuantos años en que hay un cierto equilibrio. Y España, bueno, parece que se está encajando, que está volviendo a recuperarse, siempre otra especie de rebrote de la vieja España, de lo que España ha sido normalmente, con un cierto sentido moral que es muy importante, que es muy característico. ¿Recuerdan ustedes cómo les hablaba de la actitud del conde-duque de Olivares cuando pierde el poder, cuando cae en desgracia, y cómo para justificarse reconoce que ha fracasado, reconoce que ha triunfado su rival Richelieu, pero dice, sí, pero yo he obrado siempre de acuerdo con los principios de la moral y de la religión, y Richelieu no. Hay un episodio muy interesante que yo comenté hace muchísimos años, yo casi todo lo he hecho hace muchos años, que fue cuando el reparto de Polonia, en el siglo XVIII. El reparto de Polonia, saben ustedes que se repartieron dos veces, pero en fin hablo del primer reparto de Polonia entre Prusia, Rusia y Austria. Se la reparten por las buenas. Y entonces Voltaire, que era bastante miserable y adulador, se quedó encantado de esto. Esta atrocidad le pareció maravillosa y escribió felicitando del modo más servil a Catalina de Rusia y a Federico de Prusia. Pero Carlos III se indignó. A Carlos III le pareció una felonía, le pareció una cosa monstruosa este reparto de Polonia. Tuvo una decepción y consideraba incluso, sobre todo, bueno lo que ha hecho la zarina y lo que ha hecho Federico de Prusia, bueno, pero la emperatriz reina de Austria, esto ya le pareció incalificable, le pareció tremendo. Y él trató de arreglarlo, trató de conseguir que Inglaterra y Francia pusieran remedio, pero se llamaron andana y no hubo nada, que no se pudo hacer. España estaba demasiado lejos, ¿no? Pero es el espíritu moral, diríamos, es una vuelta al espíritu moral que fue la característica de la política española, de lo que se entendía por política en España desde el siglo XV. Y esto de vez en cuando hay un rebrote. Es decir, se encuentra con cierta sorpresa que esa España no está muerta. Está negada, enterrada, a veces despreciada por los españoles, está mal traída, en mala situación, pero de vez en cuando revive, de vez en cuando reaparece. Hay un periodo increíble, hay un periodo que merecería conocerse un poco en detalle. Yo lo conozco bien, pero por una casualidad.
que es el periodo que va entre la Revolución de 1868 y la Restauración. La gloriosa, como se llamó, la Revolución de septiembre del 68, que terminó con el destronamiento de Isabel II, abrió paso a un periodo de gran turbulencia, de esperanza, de inquietud, de ilusiones, pero de mucha desorientación. Y yo les digo que lo conozco bien porque uno de los muchos libros que tengo en mi casa y que me impiden vivir y casi sentarme en ningún sitio, son las actas de las Cortes Constituyentes de 1869, que encontré en una librería de viejo hace muchísimos años y que he frecuentado. Y es una lectura aterradora, porque aquellos hombres que eran muy buenos oradores, me acuerdo que mi padre tenía un gran entusiasmo por un libro de Cañamaque que se llamaba Los oradores de 1869. Y me acuerdo que, porque muchos eran buenos oradores, pero no muy buenos pensadores. Y en realidad decían todo con tal de que fuera un disparate. Desde los demócratas, que eran lo que se hubiera llamado hoy la izquierda, hasta los arzobispos que tenían puesto en las Cortes, con dos excepciones que yo recuerdo, que eran Valera y Castelar. Cuando uno encuentra un discurso de Valera o de Castelar, respira, porque aquello tiene sentido común, era razonable. Pero los demás, Dios nos libre de ellos. Fue una época tremenda. Como saben ustedes, hubo un gobierno provisional. Luego no se sabía si se iba a establecer la monarquía o no. Pero la monarquía, pero naturalmente no con Isabel II ni con los Borbones. Entonces se ofreció la corona de España, como saben ustedes, al príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Como eso no es pronunciable en español, los madrileños llamaban ole ole si me eligen. Bueno, intervino Francia. Francia no quería que un príncipe prusiano ocupara el trono de España y tuviera una influencia grande. Entonces el rey de Prusia dijo que efectivamente no le permitía aceptar la corona, pero ya la cosa estaba hecha y se produjo la guerra franco-prusiana, que terminó con la derrota de Francia, la caída del imperio de Napoleón III, la constitución del imperio alemán, etc. Es decir, para España no tuvo consecuencias, pero en Europa las tuvo enormes. En vista de eso le ofrecieron la corona a Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya reinó un año, le hicieron la vida imposible, todos. Los isabelinos, los alfonsinos, los carlistas, los republicanos. Además hubo una explosión de federalismo y cantonalismo. Y Cartagena dijo que iba a ser parte de la República Angloamericana. Los Estados Unidos se encontraron con que iban a tener entre sus ingredientes Cartagena. Y Alcoy fue una cosa... Bueno, hubo una guerra, se volvió a producir una guerra civil con los carlistas otra vez. Se proclamó la República. El año 73 duró 11 meses, hasta que entró Pavía en el Congreso y lo disolvió. Bueno, y otro gobierno provisional, hasta que por fin, a finales del año 75, se hace la restauración con Alfonso XII, el hijo de Isabel II, y al año siguiente, por obra muy principalmente de Cánovas, que era un hombre de mucho talento político, se hace la Constitución de 1876, que estuvo vigente hasta 1923, como saben ustedes, ¿no? Que duró bastante y era bastante aceptable. Y esta época es la época de la restauración, lo que se llama la restauración, de la cual se ha hablado muy mal casi siempre. Yo creo que tenía defectos sumamente graves, evidentemente, y vinieron muchas cosas malas después. Sí, pero habría mucho que decir en su favor. Y la visión que ha predominado ha sido muy negativa y muy poco justa. Yo creo que la restauración significó un periodo, por lo pronto, de equilibrio, de estabilidad, de convivencia. Se estableció no solamente unos gobiernos democráticos, unos gobiernos elegidos, en elecciones, por supuesto, solamente masculinas, pero han sido masculinas hasta muy entrado en nuestro siglo.
Pero además, en 1890, si no recuerdo, demasiado pronto quizá, pero en fin, se hizo el sufragio universal. Como saben ustedes, las elecciones se hacían con lo que se llamaba la monarquía, la democracia censitaria. Es decir, tenían derecho a voto los que tenían, los que pagaban impuestos, los que tenían algunos bienes o los que tenían un título académico. Y el año 90, si no recuerdo mal, se establece ya el sufragio universal, lo cual tenía un inconveniente, que es que la gente no tenía opinión política. Los países europeos, y España muy en particular, pero no solo, eran rurales. No tenían ninguna idea política. Los partidos no les decían nada, ni sabían qué era eso. Y esto provocó un florecimiento del caciquismo. El cacique local, el cacique del pueblo, que les prometía, que mandaba, que tenía ventajas, que les decía que se iban a poner un puente o que iban a rehacer un molino que se había caído, o que iban a poner un camino que iba a comunicar con la carretera o con el ferrocarril. Esto suplía evidentemente una voluntad política que no existía, que se fue formando lentamente, que existía en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, pero no fuera de ellas. Pero en todo caso, funcionaba la democracia esta. Hubo paz, hubo convivencia. Y hubo un hecho que a mí me parece extraordinario, que fue el año 98, el famoso año 98, que fue un desastre, el desastre nacional, como se llamó. Es la guerra con los Estados Unidos, con la derrota inevitable. Es la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de las Islas Filipinas. Es una tremenda crisis. Bueno, ¿y qué pasó? España era una monarquía constitucional regida por una mujer, la reina Cristina, la reina regente. Siguió reinando como el primer día. Había un Congreso y un Senado que siguieron funcionando. Hubo elecciones normalmente. No hubo una dictadura, ni una revolución, ni un golpe de Estado. Es curioso, esto no lo dice nadie. Es decir, esa monarquía de la Restauración resistió una de las crisis más tremendas de la historia de España, sin una sola perturbación de la legalidad y del funcionamiento de las instituciones, que no eran tan débiles como se supone. ¿Comprenden ustedes? Había bastante libertad en la época de la Restauración. Y desde el punto de vista cultural hay mucho que hacer. Bueno, de eso tengo que hablar el día 23. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos. Hubo grandes problemas. Y yo creo que a la Restauración se le puede hacer un reproche gravísimo. Tuvo temor de plantear a fondo los problemas. En gran parte porque venía de la agitación, de la desorientación, del desastre intelectual. Venía de una serie de luchas, venía del recrudecimiento de la guerra carlista, del cantonalismo que fue muy violento, de brotes de anarquismo, de un federalismo que quería desmembrar a España. España tenía temor a sí misma, se tenía temor al espasmo. Y se prefería incluso una palabra que se emplea mucho en la época, el marasmo. Hay un ensayo de Unamuno del año 95 sobre el marasmo actual de España. Las gentes mejores se dolían del marasmo, pero a última hora se lo prefería mejor que el espasmo. Y entonces no se plantean los problemas graves. Por ejemplo, un problema que era gravísimo, que era el problema de Cuba y Filipinas. Problema que estaba envenenándose, que tenía insurrecciones una tras otra durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Se concedían autonomías, los cubanos o filipinos, y en cierta medida los puertorriqueños menos, pedían autonomías que se concedían el decenio siguiente, cuando ya no bastaban, cuando ya no es lo que se quería, no en su momento. Y el problema se iba agravando, se iba enconando.
había un problema que era el problema regional, que existía especialmente en Cataluña, en el País Vasco. Es muy reciente, esto empieza después de 1880, antes no existía nada parecido. Entre 1880 y 1895 es cuando se plantea ese problema. Tampoco se atreven a plantearlo, a enfrentarse con él, a ver en qué medida se justifica y en qué medida no, con qué cosas se pueden transigir y con cuáles no. Se aplaza. Hay otro problema, que era el problema económico, el problema social, la cuestión social, como dicen en la Bruna de la Paloma, los guardias, la cuestión social. Había la cuestión social, había un problema, de España era un país todavía muy poco industrializado, pero que hay una clase obrera industrial distinta de los campesinos, había problemas también campesinos. Ha habido una penetración de las internacionales que tienen un carácter, por una parte, el socialista y otros anarquistas. El anarquismo tiene mucha influencia en España en esa época, más que en otros países de Europa. Tampoco se plantea a fondo el problema. Se contemporiza con las cuestiones, se ponen paños calientes, se da tiempo al tiempo, se aplazan las cuestiones. Claro, es muy fácil ahora ver que eran apremiantes, que había que plantearlas a fondo, que se hubieran podido resolver en cierta medida. En general, naturalmente, la gente en cada momento trata de salir del paso en cada situación. Hay un verbo español muy gráfico que es trampear. Y esto se hizo. Y este es quizá el pecado de la Restauración, que por lo demás tiene una larga lista de méritos, una larguísima lista de méritos. Y es una época a la cual miramos ahora con, no sé, con más imparcialidad y la vemos con estimación, incluso con admiración. Incluso, ya lo veremos, culturalmente. Hay la idea de que, bueno, el 98 representa el gran renacimiento intelectual y es verdad, yo soy entusiasta todo lo que se puede ser. Sí, pero no empezó en cero. No empezó en cero. Lo que había antes no era un desastre, ni era un desierto. No. ¿Por qué engañarnos? ¿Por qué elogiar el 98 a expensas de lo que había, lo que encontró el 98, que en cierto modo lo prefiguró y en cierto modo lo había anticipado? Empezando porque el 98, yo insisto mucho en esto, el 98 es anterior al 98. Es decir, el espíritu del 98 es bien visible, por lo menos desde el 95. Y hay una cantidad de signos absolutamente característicos del espíritu del 98 que son anteriores a la guerra con los Estados Unidos y al desastre nacional. Es decir, que había una actitud que estaba ya germinando y que estaba ahí viva y activa. Y entonces resulta, en fin, anticipando un poco las cosas, que incluso después del desastre, el desastre fue un desastre, sí, fue un desastre y fue un renacimiento. Es decir, en cierto modo, tantas cosas de España empiezan a mejorar a fondo, de una manera creadora, a partir del 98, precisamente. Es decir, la idea general es que España, que ha pasado por una serie de vicisitudes, algunas muy penosas, muy negativas, en el fondo sigue estando viva con los rasgos que han sido característicos de sus épocas de mayor plenitud, y de vez en cuando se encuentra uno con que aquello sigue vivo, aquello no ha pasado a la historia, no ha terminado. Y hace falta alguna cosa, hace falta algún estímulo, hace falta que algo haga que los españoles, bueno, vuelvan a tomar conciencia de sí mismos, vuelvan a palparse y descubrir sus posibilidades y su realidad. Y entonces resulta que España vuelve a ser, a veces por un momento, a veces por un periodo más largo,
algo que realmente vale la pena. Continuaremos el próximo día.